Gracias, Estudios, por el pase. Bienvenidas, bienvenidos a su segmento de la entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Hoy queremos conversar en relación a un tema que tiene mucha incidencia en la población, el papel que juegan las redes sociales, los medios de comunicación, que se han convertido en herramienta de multiplicación negativa en la sociedad. Vamos a conversar al respecto con el doctor Marco Muñoz. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a usted por aceptarla. Si pudiéramos establecer una diferencia en lo que significa la materia de la psicología y la sociología para nuestro pueblo de a pie, que lo entienda. Vamos a partir del hecho de que ambas son ciencias. La diferencia está en que la psicología se encarga del estudio de la conducta humana básicamente a nivel individual o de pequeños grupos. En el caso de la sociología, estudia las relaciones sociales a partir del pequeño grupo hasta las grandes agrupaciones sociales. Es allí la importancia entonces de nosotros observar con mucho cuidado el papel que juegan las redes sociales, los medios de comunicación y la incidencia ante la población en función de diversos temas que son preocupantes y que son utilizados o mal utilizados por algunos sectores y por supuesto que afectan a la sociedad. Por supuesto, de hecho, sobre el efecto de las redes sociales y los medios de comunicación, ya hay investigaciones que se han venido desarrollando desde los años 70, donde se han establecido algunos efectos sobre la conducta humana. ¿Es posible que esa incidencia pueda afectar a la sociedad desde un niño hasta el adulto, hasta los señores de la tercera edad? ¿Eso es posible? Por supuesto, ya en los años 70 había un estudio que condujo a que a la televisión se le llamara el huésped alienante. ¿Por qué el huésped alienante? Porque en cada hogar había un equipo de televisión y eso hacía que entonces fuese utilizado como niñera de la población más pequeña dentro del grupo familiar. Entonces, la cantidad de horas utilizadas en la observación de algún tipo de programa a veces generaba malestares desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista conductual, entre otros tipos de manifestaciones, incluso hasta desde el punto de vista fisiológico. ¿Hay algunas estadísticas? ¿Existe algún elemento que nos permita determinar o observar o hacer, si se quiere, algún tipo de análisis ante la sociedad y determinar que está siendo afectada por los medios de comunicación? En Venezuela desconozco acerca de las investigaciones que puedan estar desarrollándose al respecto. Sin embargo, a nivel mundial existen algunas experiencias que se han llevado, por ejemplo, en Inglaterra, se hicieron investigaciones para conocer cuáles eran los efectos de las redes sociales. Entonces, se hicieron estudios con 1.500 jóvenes en el año 2016 y se evidenciaron distintas manifestaciones que tienen que ver propiamente tanto con la fisiología como la interacción social de cada uno de esos jóvenes. ¿Se puede determinar como una enfermedad el hecho de que esas personas que manipulan diariamente en las redes sociales, los vemos a diario, pues hasta uno mismo peca del uso de estas redes sociales, se puede caracterizar o identificar como una enfermedad? En el campo de la psicología se ha considerado que es una patología el hecho de estar más de una hora diaria utilizando equipos tecnológicos, exceptuando aquellos casos donde yo por cuestiones de trabajo tengo que estar frente a un equipo, sea una computadora, sea un equipo de redes sociales, de celulares. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos. ¿Cuánto tiempo tengo yo durante el día estoy utilizando a consultar redes sociales o a utilizar algún equipo de televisión o algún equipo de medio de comunicación social? En el supuesto negado de determinar algún tipo de afectación en un miembro de alguna familia, ¿dónde acudir para recibir la ayuda oportuna en función de, por supuesto, tratar de desvincularlo de esa situación de riesgo? A veces pasa desapercibido. Yo he escuchado
madres de familias que dicen, bueno, esto fue lo mejor que se ha podido inventar. Por ejemplo, con respecto al uso del celular. ¿Por qué? Porque mantiene quieto al niño durante el tiempo que ella puede estar haciendo otro tipo de actividades. Sin embargo, si yo estoy observando que un niño está adicto porque crea adicción estos equipos, entonces yo tengo que tomar conciencia y consultar a un especialista en la materia. Normalmente son los psicólogos los que están capacitados para atender ese tipo de situaciones. Aunque dentro del núcleo familiar también se pueden tomar algunas acciones que conlleven Por a supuesto. solucionar. Entonces, si yo me doy cuenta, si yo estoy consciente de ello y manejo la información suficiente y sé que más de una hora de estar conectado a un equipo tecnológico es una patología, entonces yo comienzo a tomar algunas medidas como padre de familia responsablemente. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, vamos a ubicarle otro tipo de actividades donde el niño pueda interactuar con otras personas, porque uno de los efectos que está generando estos equipos celulares o equipos tecnológicos es el hecho del aislamiento. Entonces el niño comienza a tener dificultades para relacionarse e interactuar con las personas que están a su alrededor. Sí, y también hay un tema importantísimo de las nuevas tecnologías y es lo relacionado a los videojuegos, que también afecta considerablemente la conducta de un niño. Y crean adicciones, no solamente el hecho de que esté consultando alguna red social, sino que también el uso de los videojuegos. Y estos tienen sus efectos negativos. De hecho, tú como padre responsable tienes que tomar conciencia que hay cierto tipo de videojuegos que traen mensajes muy agresivos y eso va a generar agresividad en el niño, porque nosotros en el campo de la sociología e incluso en el campo de la psicología, yo tengo una maestría sobre orientación de la conducta, que es psicología conductual, entonces allí nosotros observamos cómo este tipo de mensajes que se transmiten a través de esos videojuegos son imitados por los niños. Entonces, el aprendizaje se hace por imitación. Y si hay un aprendizaje por imitación, entonces es necesario que tomemos conciencia y podamos establecer algún tipo de control. ¿No? Y lo peligroso, doctor, que significa un niño frente a estos aparatos, y como usted lo acaba de manifestar, hay juegos que se corresponden a la etapa del infante, pero hay otros juegos, sin embargo, de tiros, de delincuentes, de policía, de muertos, de sangre, que por supuesto afectan a nuestros niños. Yo quisiera aprovechar el tiempo y que usted pueda enviar un mensaje en función de nuestra sociedad y que pueda generar conciencia en padres, madres, representantes y por supuesto en todo hogar venezolano, que pudiéramos aportar nuestro granito de arena en función de fortalecer esas bases sólidas que nos permitan que a nuestros niños no los toquen esos flagelos que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Correcto. Como padres responsables, es necesario que tomemos conciencia que los videojuegos tienen, en algunos casos, dependiendo del tipo de videojuegos o las redes sociales, porque también puede utilizarse de manera productiva, de manera efectiva para el uso del tiempo libre o incluso en mi propia formación, entonces tenemos que tomar conciencia que el mensaje de ese tipo de redes sociales o videojuegos tiene que ser constructivo, generar algún tipo de aprendizaje en la persona que los utiliza. Yo como padre responsable debo hacer uso, estar vigilante de qué es lo que está haciendo mi hijo para poder entonces establecer alguna medida de control ante ese tipo de situación. Existe la posibilidad que a futuro podamos nosotros profundizar, por supuesto es una petición de nosotros hacia usted, en el tema de la televisión, particularmente la televisión como una herramienta utilizada por diversos factores políticos, sociales en nuestro país y que es un medio de comunicación que penetra muchas comunidades en nuestra nación. ¿Existe la posibilidad que usted nos acompañe Por supuesto, próximamente? por supuesto. Agradecido por su presencia, doctor. Muchísimas gracias. A usted por habernos acompañado. De esta manera nosotros llegamos al final de la entrevista para el Informativo Popular. Regresamos a los estudios. Muchas gracias.